Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, gracias por estar en sintonía de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. En este día miércoles, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles llevar a ustedes, como siempre, temas importantes de país que gravitan precisamente en la agenda de nación, y especialmente para conocer los puntos de vista con nuestros invitados. Hoy, esta mañana, quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Aldo Álvarez, quien ha sido ya nombrado como embajador de El Salvador ante la República Popular de China, y con quien vamos a hablar precisamente de la importancia que tiene esta designación y sobre todo también aspectos que rodean y que pueden de alguna manera mancomunar esfuerzos de cooperación entre ambas naciones, como lo hemos visto en los últimos años. Aldo, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Neto, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este tan gustado programa, y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Aldo, asumías con mucha, decías así textualmente, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad este nuevo reto como embajador ante una de las naciones muy importantes en el mundo. Se trata de la República Popular de China. Sí, bueno, en primer lugar con humildad, porque siempre hay que tomar estos cargos como lo que son cargos de servicio público, ¿verdad? El servicio exterior es un servicio público, solo que se presta fuera del país, pero con mucha responsabilidad, porque es evidente que el contexto, el tipo de relación, el tipo de país que es, ¿verdad? Y representa China, pues implica que es una cuestión que no se puede tomar a la ligera, sino que se tiene que tomar con la seriedad del caso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo tomo esto con mucha responsabilidad, pero también con mucha alegría, porque evidentemente que todo lo bueno que se pueda lograr de esa relación va a repercutir en beneficio de los salvadoreños, de la mayoría de los salvadoreños. Y eso, pues, por supuesto que no me puede causar a mí más que alegría, porque estamos precisamente enfocados, y el gobierno está enfocado en precisamente tratar de lograr el beneficio para las mayorías de este país, ¿verdad? Por tanto, es un reto, ¿verdad? Por supuesto, a pesar que tenemos relaciones establecidas con China desde hace ya casi 3 años, estamos por celebrar los 3 años, ¿verdad? Pero ahora se le quiere dar un énfasis, ¿verdad? En términos de fortalecimiento de la relación, y eso implica, por supuesto, que hay que realizar, ¿verdad?, acciones concretas para lograrlo. Te decía, el gobierno anterior, es cierto que estableció las relaciones con China, pero digamos no le dio la envergadura, ¿verdad?, que se necesita, sino que yo diría que fue más simbólico que otra cosa, ¿verdad? Porque tú puedes abrir una embajada, ¿verdad?, pero no le das la relevancia que tiene, simplemente haces el acto simbólico de tenerla ahí. Pero cuando tú le das énfasis a una embajada y quieres fortalecer las relaciones, eso repercute en el tipo de relación que tenés, el personal que tenés, el tipo de embajador que tenés, y eso es lo que este gobierno quiere cambiar. A ver, ¿y qué características de manejo va a tener, o mejor dicho, de trabajo se va a tener con esta nación? Sobre todo por digamos, estas relaciones vinculantes e históricas que hemos tenido con los Estados Unidos, y que, quieras o no, de alguna manera crispan en su momento los análisis, los discursos, y eso es algo que no me lo estoy inventando. Creo que es parte de una lectura que, como buen profesional ahora designado, has estudiado de ese fenómeno causal, ¿no? Sí,
Claro, mira. De hecho, tú decías, debemos de tener amigos de todos lados, decías también, creo que ante una consulta que alguien te hizo. Sí, mira, yo veo la relación con China como una relación incluyente. No tiene por qué ser nuestra relación con China excluyente de nuestra relación con los Estados Unidos. O sea, yo he mantenido y sigo manteniendo hasta este día que El Salvador debe tener la mejor relación del mundo con los Estados Unidos, porque las relaciones internacionales y precisamente la política exterior se basa en intereses. Y los intereses de El Salvador con Estados Unidos son muy grandes en términos económicos, comerciales, migratorios, etcétera, y por tanto nosotros debemos tener la mejor relación posible con ellos. Ahora, el hecho que nosotros tengamos la mejor relación con los Estados Unidos, porque así debe ser, eso creo que trasciende las ideologías de cualquier gobierno, no significa que nosotros estemos inhibidos de salir al mundo a buscar socios que quieran ayudarnos al desarrollo. El Salvador, lo he dicho, por sus características geográficas, demográficas, de recursos naturales, etcétera, no puede darse el lujo de tener enemigos en el mundo. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros tenemos que ser los mejores amigos de todos aquellos que deseen tener buenas relaciones con nosotros. Y si un país como China está interesado en ser socio para el desarrollo, ¿cuál es el problema? No le veo cuál es el problema, ¿verdad? Nuestros amigos de los Estados Unidos, ellos mismos tienen una relación comercial vastísima con China. Tienen intereses comerciales recíprocos inimaginables para nosotros, ¿verdad? Inversiones, intercambio comercial, exportaciones, etcétera. Entonces, es como un poco complicado, ¿verdad?, que eso pueda de alguna manera molestar a nuestros socios, que nosotros vayamos a buscar, ¿verdad?, esas relaciones con otros estados. Entonces, yo no veo que sean excluyentes, ¿verdad?, ni que tengan por qué causar resquemores en nadie que nosotros tengamos este tipo de relación. ¿Qué acciones primarias se pueden tener en temas de cooperación? Hemos visto que obviamente hay una tasa importante de cooperación, pero también se busca establecer tal vez no una paridad directa o superior, pero sí que se le saque provecho al tema de la economía. Hay que destacar, y que el público lo tiene bien claro, que China es uno de los países en el mundo que maneja una de las primeras economías sólidas, ¿no? Sí, bueno, China es hoy por hoy la segunda economía del mundo, muy cerca de la primera, ¿verdad? No sabemos si en algún... Se disputen con Estados Unidos. Sí, no sabemos si en un momento determinado podría superarla. Creo que eso podría ser en cualquier momento. Así como China venía disputando la tercera, le pasó por encima a Alemania, que era la tercera economía del mundo, después le pasó encima a Japón, y entonces quiere decir que ellos eso se debe a su propio crecimiento. Ahora, esa dinámica de que si son la primera o no son la primera economía del mundo no es lo que debe de iluminar el camino de nuestra relación con ellos, sino que son una potencia económica, ¿verdad? Independientemente si son uno o dos con los Estados Unidos, son una potencia económica, y las posibilidades con ellos son posibilidades infinitas. Incluso en materia de cooperación, bueno, tú sabes, no es un secreto, ¿verdad? China nos ha firmado con El Salvador, ¿verdad?, un convenio de cooperación, cerca de $500 millones netos, ¿verdad?, no reembolsables, o sea, cooperación pura, ¿verdad? Esto quizás es el equivalente a 2 Fomilenios sin contrapartida, porque en los Fomilenios hubo que poner contrapartida, ¿verdad? Claro. Sin contrapartida. Ahora hay gente que dice, mire, sí, pero mire, nadie da nada por nada, ¿verdad?, en este mundo. ¿Cuál es el interés? Bueno, en primer lugar, la cooperación de ningún país, eso hay que aplicársela a todos los países, ni aún de nuestros más apreciados socios, se da en el contexto de nada.
siempre existen intereses internacionales, ¿verdad? O sea, eso está claro. Tengo un dato acá, hablando de esa paridad entre Estados Unidos y China, que emite el Banco Central de Reserva, y al hacer un comparativo entre esos dos referentes o socios comerciales, si lo queremos ver así, la verdad que China ha experimentado un crecimiento de casi el 70%, ¿verdad? En nivel, en la última década, en cuanto a el envío de productos al mercado salvadoreño. Sí, y ahí estás tú señalando precisamente uno de los retos más grandes, que es que nosotros también le saquemos provecho a la inversa, a las exportaciones salvadoreñas al mercado chino. Y fíjate que no es porque el mercado chino no esté abierto a nosotros, tiene que ver más con nuestras propias realidades productivas, el que se le pueda sacar provecho a esa posibilidad. Yo he platicado con cualquier cantidad de personas vinculadas a las exportaciones y están interesadísimos, pero el problema es, me dicen, pero es que nosotros tenemos que aumentar nuestra base productiva. Bueno, ese es el reto, aumentar la base productiva. Número 2, China está así, ¿ve? Estamos esperando. O sea, dejar de ser, bueno, o sea, dejar de ser importador, o que claro, la balanza comercial nuestra siempre ha sido déficit. La oportunidad está ahí. Perdón. La oportunidad está ahí. O sea, China no me dice, mire, solo yo le voy a mandar, pero usted no me mande nada. China está como, vaya, mamá, aquí estoy. Mire qué rico su café. Mire qué rico sus aguacates. Mire qué rico sus mariscos. Mire qué rico sus productos frutales. Mándemelo. Entonces el reto está en qué tanta capacidad productiva. Hay que trabajar en eso. Ya se está trabajando en eso. ¿Le corresponde a un embajador designado trabajar en todas esas áreas? Sí, sí. Y otra área en la que también es prioritaria o va a ser prioritaria en mi gestión es la de buscar inversiones. Inversionistas. Está bien encontrar nichos de mercado para nuestras exportaciones, ok, pero también inversionistas que quieran venir a invertir a El Salvador, por ejemplo, y sobre todo en áreas estratégicas. Nosotros tenemos una característica, y es que tenemos aquí nuestra posición geográfica frente a Centroamérica, frente a Sudamérica, estamos casi en el medio, en Norteamérica. Entonces, muchos dicen, sí, pero la mano de obra en China, a lo mejor en ciertos lugares de China pudiera ser un poco más barata. Sí, pero ¿y el flete? No es lo mismo tener una planta ensambladora, una planta productora, ¿verdad?, para Latinoamérica, por mencionar un caso, ¿verdad?, o para Norteamérica, en El Salvador. ¿Cuánta diferencial hay, por ejemplo, de flete, de traerlo desde China? Y especialmente ahora, te digo, el flete ha aumentado tremendamente. Y estamos hablando de un mes de desplazamiento marítimo. Entonces, esos elementos son elementos que pueden ser interesantes para inversionistas. Pero también hay otra cosa que a nosotros nos debe interesar: la transferencia de tecnología. O sea, ¿qué cosas se pueden venir a hacer aquí? Está bien venir a hacer textiles, va muy bien, qué bueno, pues todo genera fuentes de empleo, ingresos y todo lo demás, pero también, hombre, y ¿por qué no pensar en que se pueda venir a establecer una planta de ensamblaje de microprocesadores, por ejemplo? De partes de la industria aeroespacial, por ejemplo. Y China, tú sabes que lidera en gran medida la industria aeroespacial también. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el único hub que hay en la región de reparación certificado de aviones, por ejemplo, que es una empresa que está, tú sabes, allá en Comalapa. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no apostarle a que se pueda establecer también una planta ensambladora de partes aeroespaciales, por ejemplo, en El Salvador? Entonces la diversidad, la capacidad es infinita, o sea, las oportunidades son infinitas para poder lograr, pero claro, hay que hacer gestión. Claro. Mira, aquí tengo, tomando como siempre este dato referente del Banco Central de Reserva, se habla que China es un mercado en la cual se pueden colocar productos como café, azúcar y cacao, que son parte de lo que nosotros producimos hoy en día.
Si ya de hecho el principal producto que nosotros estamos exportando a China es el azúcar. Es el azúcar. Y el segundo es el café. Pero todavía hay posibilidades de aumentar la oferta exportadora de café. O sea, todavía existe una demanda tal que pudiéramos nosotros, si logramos, digamos, reconvertir la planta productora de café en El Salvador, te aseguro que pudiéramos venderle toda nuestra cosecha entera a China. Y todavía no estaríamos un poco faltos en cuanto a la demanda que ellos tienen. Sácame de la duda. ¿Es la primera designación para este país después de la apertura que se ha tenido? ¿Se llega a montarla o sí se tenía una oficina? Sí, no sé si consular. No, ¿sí? existe una embajada. Existe una embajada. Existe una embajada. ¿A quién sustituyes? La embajada se inauguró en abril del 2019. Bajo la auspicio del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Ya le faltaba mes y medio. Mes y medio. Ya estaba electo el presidente Bukele. Ya estaba, sí. Pero no había tomado posesión, porque tomó el 1 de junio. Entonces, hubo un embajador designado. Entiendo que estuvo un tiempo muy breve, no tomó funciones, concretas, gran cosa, ¿verdad? Que fue el señor Walter Durán. Pero estaba de cónsul en Los Ángeles, Walter. Estuvo un tiempo. Sí, estuvo ahí. De ahí lo movieron para fue allá. Diputado del FMLN. Del FMLN, Walter, sí. Vinculado siempre al FMLN. Sí. Pero no ejerció realmente mayor término. Fue más. ¿Está todavía ahí o ya? No. Ya, ahorita no hay una representación. Tú llegas a... No hubo... Él dejó de ejercer cuando entró el presidente Bukele. Okay. Desde entonces lo que existe es un encargado de negocios, ¿verdad? Pero el personal es muy, muy reducido. Hay que decirlo, las fuerzas sinceras, estamos hablando de un par de elementos, ¿verdad? Pues evidentemente que han hecho lo que han podido, pero hay que reforzarlo, eso es lo que voy a hacer. Yo voy a ser realmente el primer embajador que sí va a eres el primer embajador ya en funciones, funciones, categorizándolo de esa manera. De alguna manera, ¿cuáles son los itinerarios? Ya vimos ahí en la fotografía que fuiste juramentado por la canciller, ¿no? Sí, la semana pasada. ¿Cuándo te trasladas para allá? Yo me traslado a final de esta semana, ¿verdad? Para allá. A Beijing. A Beijing. Primero Dios, ya el próximo lunes estamos ya en funciones. Lunes 26 ya estamos en funciones. Y pues nada, para ayer es tarde, ¿verdad? Tenemos una lista de cosas que tenemos que ir a desarrollar. A ver, vas a extrañar, me imagino, la política. Estabas muy activo con todo lo que está pasando acá. Esta mañana, por cierto, en la Asamblea Legislativa se tiene el primer citatorio de parte de la Comisión Especial que investiga el tema de sobresueldos con los expresidentes Freddy Cristiani y también el expresidente Saca y sus secretarios privados. Bueno, mira, hoy con la tecnología, ¿verdad?, de la comunicación, es difícil decir yo me voy a desconectar de todo, ¿verdad? Creo que esta pandemia nos enseñó, ¿verdad?, nos aceleró esa forma de comunicarnos. A trabajar vía tecnología. Vía tecnología, tú puedes estar en tu casa o puedes estar al otro lado del mundo y es la misma conectividad para tener un diálogo, ¿verdad? Así que yo voy a estar siempre a la disposición para platicar. Por supuesto, tal vez no con la misma frecuencia, ¿verdad?, de lo que lo hemos venido haciendo, pero igual siempre a la disposición, ¿verdad?, con las tecnologías. Pero también, por otro lado, por el mismo papel de los embajadores, que a diferencia del personal diplomático, por el rol político que tiene un embajador, es bastante dinámico. Los embajadores no se desconectan del todo, tienen que estar bastante frecuente yendo y viniendo, ¿verdad? Entonces, va a ser bastante frecuente que estemos regresando, ¿verdad?, cada cierto tiempo aquí al país por un lapso, ¿verdad? Y entonces eso siempre nos vamos a mantener, ¿verdad?
por eso hablábamos de abrir y hacer crecer esa cartera de negocios, de inversión, de transferencia cultural, por ejemplo, también, que China maneja una de las culturas milenarias. Sí. Y digamos que la apuesta es a fortalecer las relaciones con China en todo sentido. En sentido comercial, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido cultural, en el sentido de cooperación. O sea, es un fortalecimiento en todos los niveles. Ellos mismos han manifestado, yo me he reunido varias veces con la señora embajadora de China en El Salvador, ¿verdad? Y me dicen, nosotros estamos dispuestos a aumentar nuestra oferta de becas, ¿verdad? O sea, quisiéramos duplicarla o triplicarla para El Salvador, o sea, entonces ahí vienen las apuestas. ¿Cuáles son en qué áreas a nosotros nos interesaría más que se pudieran formar nuestros jóvenes? Por ejemplo, pueden ser el área tecnológica. Te puedes imaginar, ¿verdad? Estudios de pregrado y no solo oferta de becas de posgrados, que es la que ofrecen la mayoría de nuestros apreciables socios que nos ayudan con becas, sino pregrado. Tenemos estudiantes allá que eran los que en su momento, a raíz del corte con Taiwán, fueron trasladados para China. Ese, ¿verdad? Es un grupo. Es un grupo. Pero han habido quienes se han ido puramente con la oferta de becas chinas, ¿verdad? Y siguen todavía, hasta este día que estoy hablando, siguen otorgándose las mismas. Entonces, esa es la oferta de becas, ellos quieren aumentarla. Y por supuesto, nosotros somos los que tenemos que sacarle el mayor provecho posible a eso. Por ejemplo, ¿en qué quisiéramos que se formaran nuestros jóvenes? Necesitamos ingenieros, por ejemplo, en microprocesadores, en tecnología de punta, en tecnología mecatrónica, en tecnología aeroespacial, en tecnología biomédica, en tecnología, etcétera, ¿no? En nanotecnología, etcétera. Pero también hay otros tipos de experiencias también en materia económica, ¿verdad? Lo que significa, por ejemplo, te pongo un caso. Eso es así en casi todos los países de Asia, digamos los países desarrollados de Asia. Pero en el caso chino, por ejemplo, todo el mundo sabe que ellos tienen su moneda, sí, es el yuan, pero ¿sabes tú que ya prácticamente no circula el papel moneda en China? Todo lo manejan ya a manera todo lo pagan con esto. Con transferencias, sí. Todo lo pagan con el... Sí, pero ni siquiera es con e-banking, no, es pon el teléfono, tú generas un código QR, vas al mercado, claro, pagás y ya te descuentan de tu cuenta. Entonces, yo incluso a manera de broma le preguntaba a uno de los elementos que están allá, que cuándo había sido la última vez que había tocado un papel moneda, y me dijo, mira, honestamente, embajador, no me acuerdo la última vez que manejé dinero efectivo, porque nadie casi usa efectivo. Entonces a mí me gustaría aprender de esa experiencia, cómo fue, digamos, el proceso que le llevó más o menos unos 8 años a 10 años pasar del manejo de la moneda, el papel moneda antiguo, hasta llegar al momento en que todas las transacciones son puramente con electrónicas a través de los teléfonos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ese es el futuro, ¿verdad? No estoy diciendo que es un proceso de la noche a la mañana, pero ese es el casi futuro. Todos los años, Aldo, recuerdo, y ahora que ya tienes la investidura de embajador nombrado, aquí año con año se llevaba a cabo, creo, una famosa feria china que la promovía precisamente el exdiputado Manuel Flores, y donde veíamos precisamente aspectos muy relevantes de lo que podía mostrarse y venderse y promoverse en nuestro país. Fíjate que, y qué bueno que mencionas lo de las ferias, una de las maneras más comunes, si no la que más, de promover productos en China, y eso lo hacen todas las provincias, las grandes ciudades, las megaciudades, porque casi todas las capitales son megaciudades allá de las provincias. Y cuando te digo megaciudades, imagínate 5 veces, 6 veces el tamaño del Gran San Salvador.
es a partir de ferias. O sea, una de las labores que tiene que tener una embajada dinámica, claro, es estar presente en los eventos de esa naturaleza. Tener el calendario de todas las ferias anuales que se hacen en todas las provincias de China y ver de qué manera tú tenés ahí presencia con tu stand de aquellos productos que tú tenés intención de promover en China. Y no es complicado, lo que pasa es que quizás no se le ha sacado el mejor provecho. Muchas ciudades incluso están tan interesadas en que tú lleves y promovas tus productos que hasta te dicen, mire, le ponemos el stand. Usted ya solo traiga el producto nada más y le vamos a poner nosotros el stand para que usted lo muestre. Pues. Entonces, eso implica que como allá China es tan grande, ¿verdad? Viajar de una provincia a otra, pues, tenés que agarrar avión y no querés echarte una semana en carro, ¿verdad? Claro. Entonces, estoy pensando también en un futuro no muy lejano a tener más representaciones consulares dentro de China, dependiendo de las necesidades. Figúrate que ahorita ni siquiera está funcionando el consulado en Beijing. A pesar que tenemos el inmueble, tenemos toda la infraestructura. Mira, ¿y eso quién lo nombra? Voy a hacer una pausa y me comentas un poquito más porque me están pidiendo una pausa comercial, son las 6:58. ¿Quién nombra todo ese, digamos, siempre es a través de Cancillería o el embajador es el encargado de hacer esas nominaciones? Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos. Además, ¿cuáles son aquellos, digamos, aspectos que dentro de la cooperación que ya se conoce que va a dar China al país, estaría llevándose a cabo acá en el país? Por ejemplo, tenemos las inversiones en el oriente que tienen que ver con la construcción del aeropuerto, que tienen que ver con la construcción del tren del Pacífico. En fin, vamos a hablar de eso. Gracias a usted por estar participando, también enviando sus comentarios, sus preguntas. Esta mañana en conversación con Aldo Álvarez, quien ha sido ya juramentado como el nuevo embajador de El Salvador ante la República Popular de China. En la segunda parte estará con nosotros Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANET. Vamos a hablar de temas coyunturales de país, así que también les invitamos a que nos acompañen. Vamos a la pausa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Libera tu potencial, recuerde, no le pongas límite a tu motor, ponle Tecron, Texaco con Tecron. Vámonos ahora hasta las calles de nuestra ciudad capital, vámonos al sector de oriente de la misma para conocer cómo va el tráfico de ingreso hacia nuestra ciudad. Vemos ahí una carga vehicular bastante fuerte, ¿verdad? Usted toma en consideración si piensa desplazarse al fondo. Reconocemos que hay bastante agilidad del carril que va hacia el sector de Soyapango. Así es que desde ya, vea usted cómo está el Boulevard del Ejército a esta hora de la mañana, 7 en punto. Recuerde, este es el reporte de tráfico por cortesía de Texaco con Tecron. No le pongas límite a tu motor. Ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a correr en el tiempo para poder cerrar un poco a conocimiento todo el tema relacionado con la designación de Aldo Álvarez como embajador en de El Salvador en República Popular China. Decíamos que toda la infraestructura está. ¿Quién designa el resto del personal? Formalmente lo hace la Cancillería, todo, ¿verdad? Porque es el canal formal. Ahora, por supuesto, los embajadores tenemos la libertad de proponer, ¿verdad?, personas que consideramos que pueden ser, digamos, de apoyo por la confianza. Ok, y consecuentes con la visión que lleva. Así es. Ok, te decía de que a partir de la designación te corresponde velar porque verdaderamente en el país exista una
cooperación, pero también el tema de inversión. Y te decía de lo que se conocían, de los proyectos más emblemáticos que se pusieron en esa carpeta, el caso de las inversiones en el oriente del país, que puede ser el tema del aeropuerto, como también el tren del Pacífico, ¿no? Mira, en el caso puntual de esos proyectos que me mencionas, en realidad eso se está trabajando con, contrataciones a empresas muy particulares que están en un proceso de, ¿verdad?, de adjudicación de esas obras. No son de gobierno a gobierno, ¿verdad?, sino es más de empresa a empresa. Por supuesto que hay empresas que tienen capacidades que muchas veces sobrepasan a la de muchos gobiernos en términos tecnológicos, de infraestructura, etcétera. Pero lo que es materia de cooperación, que son los proyectos que todos hemos conocido, el estadio, el muelle, la biblioteca, etcétera, lo que sí van a realizar ellos como gobierno, eso ya está por iniciarse materialmente en las próximas semanas. Te lo digo con conocimiento de causa, y eso va a ser algo que la gente no tiene idea lo que va a ver. O sea, eso son obras, yo le llamo faraónicas. O sea, es algo que la gente quizás cuando ve el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional no va quizás a dar crédito a lo que está viendo, el tipo de obra que está viendo. Son cosas realmente, van a ser cosas impresionantes, y eso está por comenzar en las próximas semanas. Y parte del rol que tengo yo es tratar de dinamizar, ¿verdad?, esos procesos, porque como es cooperación, ellos lo hacen con su personal. Vienen su personal, ingenieros, arquitectos, obreros, lo hacen con su personal, y entonces hay trámites que dinamizar, ¿verdad?, para que puedan fácilmente venir y realizar su trabajo. Así que en cuanto a las primeras obras que me mencionabas, también están por comenzar en los próximos meses, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y son cosas que le van a cambiar la vida al país. Aldo, tú eres abogado, tienes estudios también en diplomacia, eres catedrático también de la carrera de Relaciones internacionales. Ajá. Sí. Bueno, yo lo digo por aquellos que muchas veces escriben ahí muy rápidamente, ¿verdad?, y dicen, es que, ¿verdad?, se lo dieron por algún tipo de afinidad política. Miren, en el caso de su servidor, creo que tengo las credenciales académicas, ¿verdad? Tengo un posgrado en los Estados Unidos en Derecho Internacional y Comparado, ¿verdad? Tengo otra maestría en Derecho Pluralista con la Universidad Autónoma de Barcelona, egresado de doctorado en Derecho Pluralista con la UAB, de doctorado. Tengo casi 20 años de dar clases en las carreras de Derecho, pero también en Relaciones Internacionales. Estamos hablando de política exterior, política internacional, estamos hablando de cooperación internacional, o sea, estos temas, yo sé de estos temas bastante, los conozco muy bien. Y entonces, pues, evidentemente que esto me permite a mí saber exactamente lo que es el ejercicio de un cargo diplomático. Entonces no es que... No ha sido esto como una especie de un regalo político. O hacerle llegar el traje a la medida, ¿verdad? Sino que... No quisieron ajustarte, sí. Así, sino que... Eres un hombre preparado en materia de modestia derecho. aparte, sí me he preparado. Y eso no significa, lo aclaro, que yo no esté completa y absolutamente en luz con el proyecto que encabeza el presidente Nayib Bukele. Y no tiene que ver con esto. Tú me conoces a mí desde hace días que hemos platicado, y no es una cuestión coyuntural, ¿verdad? Porque este proyecto es de país y es a futuro. Bueno, y es que la representación que llevas es, como lo mencioné desde un principio, es un gran reto, sobre todo tratándose de representar a El Salvador ante una nación que es de mucho liderazgo en el mundo. Así no es la primera, pues es la segunda, como tú decías, en materia económica mundial. Así una es, potencia, ¿no? Así es un reto grande,
Un embajador representa a su gobierno, pero representa también a su país. Entonces, yo represento al gobierno del presidente Nayib Bukele y a su visión de futuro, y represento también a El Salvador como república, ¿verdad?, en la relación bilateral. Bueno, queríamos de alguna manera con este programa conocer la visión que llevas ahora con esta designación y por supuesto examinar todo ese horizonte que permite, pues si Dios lo permite así, lograr sacar el mejor de los provechos en las relaciones con cualquier país que tengas que tratarlo, ¿no?, como embajador. Y ahora en el caso muy en particular con el gobierno de China. Aldo, gracias entonces por habernos acompañado. Te deseamos la mejor de las suertes, ¿verdad? Esperamos pues también tenerte siempre atentos a conversar temas de país, ¿no? Porque siempre estuvimos abiertos a eso. Con mucho gusto, siempre lo haremos. La tecnología nos permite hacerlo a la distancia. ¿Sí? Y gracias a ti y un abrazo para todos los que nos escucharon. Gracias. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva, estará con nosotros también, hablando sobre temas importantes de país, temas de economía, temas políticos, de seguridad jurídica y por supuesto vamos a hablar de seguridad pública. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:17. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, 7:20. Ahora cambia nuestro reloj. Quiero darle la más cordial bienvenida a Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos que me imagino que se están preparando para ir a trabajar. Sin duda alguna. A ver, ¿cómo están ustedes examinando el panorama político, el panorama económico, con todos estos acontecimientos que están pasando en la Asamblea Legislativa? El presidente de la República anunció el día lunes el plan control territorial y la cuarta fase que involucra el incremento precisamente de más efectivos militares en este plan. Bueno, pues obviamente para nosotros la seguridad sigue siendo un tema prioritario, aunque se había bajado la cifra de homicidios, obviamente estamos viendo un incremento en las desapariciones y digamos que otros problemas endémicos que seguían en el país como el de la extorsión, que no se había estado hablando mucho, pero que sigue ahí, latente, ¿no? Sin embargo, nos genera un poquito de ruido que la fase 1, 2, 3, 4, cada una parece solo limitarse a un incremento progresivo de la Fuerza Armada. Porque se están dejando de lado cosas importantes como la capacitación en derecho, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo el fortalecimiento de las capacidades de investigación. O sea, las desapariciones al final vemos que no es un tema de cuántos soldados hay. Los soldados, de hecho, no se les capacita en investigación y no pueden ejercer esas funciones. Y así como la extorsión que son crímenes que requieren otro tratamiento. Además, creo yo que al final a nosotros que nos compete el tema de la juventud y los empleos, a mí sí me genera un poco de ruido que la promesa del país para 20.000 jóvenes más sea ser soldado, que al final creo que a nadie es sorpresa que los soldados tienden a ser pobres y a tener pocas perspectivas de salir de la pobreza en ese rubro. No hay un tema de capacitación laboral, entonces parte de nuestra pregunta es qué se les está ofreciendo a los jóvenes como apuestas profesionales personales, ¿no? Esa no debería ser la aspiración de un joven, ser un soldado, pues. ¿Por qué no se invierte en capacitación? Para nosotros el tema de apostarle a la juventud, pero en capacitación para hacer mano de obra calificada es una mejor apuesta que de todos modos es una solución más sostenible al tema de seguridad. O sea, a criterio de ustedes hubiese sido mejor lanzar un proyecto, digamos, de preparación laboral para esta cantidad de número en términos de esos efectivos militares que proyecta y que anunció el presidente, que hablaba de 40.000, elevar a 40.000, ¿no? Claro, porque al final número de efectivos militares. Tú estás haciendo que el Estado está haciendo una apuesta de oferta al final laboral a los jóvenes que se limita a ser parte de la Fuerza Armada, que de nuevo
son empleados públicos, pero muy mal pagados. Ser soldado es un gran sacrificio porque las condiciones en las que prestas el servicio es muy bajo y hay pocas aspiraciones. Incluso creo que una vía más integral la pregunta es ¿por qué no fortalecer la policía? La PNC tienen más derechos, más ventajas salariales y también son la entidad llamada a la seguridad pública del país. Entonces aparecería parecería que al final la única ventaja es un tema de costo. Producir soldados es más barato para el Estado. ¿Secundan ustedes entonces un poco la inquietud, digamos la preocupación que han expresado algunos sectores de hablar de seguir militarizando la seguridad pública? Sí, en tanto que hay otras formas de lidiar con la seguridad pública del país, con nuestros problemas inmediatos, sin sacrificar las apuestas de futuro. Te repito, o sea, le estás ofreciendo a 40,000 jóvenes, 20,000 jóvenes nuevos, una solución que no es un futuro que lo va a desarrollar. A ver, sin embargo, uno de los principales argumentos que plantea el gobierno es precisamente mejorar y controlar el territorio de la delincuencia, que para nadie es un secreto que ha estado y sigue siendo y dominando algunas partes del país, ¿no? Sí, pero volvemos a que ya en el pasado se han implementado políticas públicas que buscan eso, vea, la mano dura, la super mano dura, que uno vea policías en todo lado, y no ha sido la solución, sobre todo si repito, no mejoras las capacidades investigativas, si no das opciones de desarrollo a la juventud, como se ha venido diciendo, que de hecho, si mal no entendía yo, la fase 3 y la fase 4 se esperaba que fueran más en el lado de la inclusión y la prevención del delito con oportunidades. Si tú te recuerdas, un año atrás se suponía que la fase 1 y la fase 2 eran las represivas, que la fase 3 y la fase 4 tenían que ver con modernización del Estado y que la fase 4 ya tenía que ver con oportunidades en el territorio. Eso parece haber cambiado ahora. Vea, claramente, de todos modos, el plan control territorial nunca se ha publicado, entonces digamos que nos vamos enterando de las fases a medida salen, pero al inicio de la gestión se había planteado que la fase 3 y 4 era sobre oportunidades. Okay. A ver, pero en consecuencia a ese tema crítico que en algún momento se ha hecho, los funcionarios, por ejemplo, el periódico El Diario El Mundo, resalta una declaración que da el ministro de Seguridad en la cual dice no hay crecimiento desmedido del militarismo, sino echar mano para enfrentar al enemigo interno. A esto surge en el contexto de las críticas por el aumento de militares en el plan control territorial, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, de nuevo, no es que estamos criticando que se ataque el problema de seguridad, pero cuando uno evalúa lo que hace el Estado siempre tiene que preguntarse por qué está gastando dinero en esto y no en otra cosa. ¿Por qué está fortaleciendo la Fuerza Armada y no la Policía Nacional Civil, que es realmente quien le compete la seguridad pública? ¿Por qué la apuesta para los jóvenes tiene que ser soldado? Y a los jóvenes más pobres, porque esa es la única solución que le das a los jóvenes más pobres, es ser soldado en lugar de un trabajo digno. ¿Por qué nunca le hemos apostado a ofrecer oportunidades reales y concretas a nuestros jóvenes para solventar el problema de inseguridad, que es principalmente de pandillas y que principalmente tiene que ver con la falta de oportunidades? Entonces, ¿qué evaluación así en concreto tienen del plan como sector privado ustedes? Nosotros esperamos, no estamos tan de acuerdo con que se esté invirtiendo impuestos como apuesta de mediano plazo, porque aparte dice que los efectos los vamos a ver en 5 años. Para duplicar la Fuerza Armada creemos que hay alternativas de capacitación, de modernización del Estado, de modernización de las capacidades de la Fiscalía, que podrían haber sido una mejor inversión y una mejor apuesta para el tema de seguridad. Porque lo demás empieza a sonar como mano dura, que ya lo vimos en al menos 3 o 4 administraciones pasadas, que no es la solución. Ok, tú hablabas al principio, por un lado vemos esfuerzos de vender un proyecto o un plan como este, pero por otro lado vemos también el tema de las desapariciones, decías. Sí, exactamente. Ahí es donde nosotros esperamos una mejor coordinación. Se supone que ahora hay mejor coordinación con la Fiscalía, pero por ejemplo vemos que programas que habían sido emblemáticos y que habían seguido, como lo de las alertas ángeles, si no me equivoco, que era la promoción de que cuando se lleva una denuncia de desaparición
se le daba visibilidad al caso para ver si se encontraba la persona o no. Creemos que esas cosas las tiene que retomar la Fiscalía, pues una prioridad. Yo creo que al final no estamos pidiendo nada extraordinario, es lo que cualquier ciudadano quisiera que se hiciera por un familiar o por ellos mismos si estuviéramos en esa situación. Al mismo tiempo, pues creo que el caso de Chalchuapa es un caso emblemático en el que se pone a juicio, ahí es el test de realidad, de si las capacidades del Estado para judicializar y dar justicia a todas las víctimas es real. Entonces ese caso creo que hay que darle seguimiento para ver cómo volvemos. Es la fase investigativa la que realmente te da justicia o no. ¿Qué retroalimentación tienen ustedes de las gremiales federadas a ANEP con relación al tema de la seguridad en el país? ¿Han visto mejoría o cuál es la evaluación así que hacen? Creo que como todos hemos visto una mejoría en cuanto a la cifra de homicidios. Ahora, hay una realidad innegable en ese tema. Hay una realidad innegable en cuanto a que había una reducción de homicidios. Sin embargo, en cuanto al control de pandillas en los territorios, ese sí es un problema que no solo las empresas, sino que los ciudadanos saben que nos toca a nosotros, los ciudadanos y las empresas, gestionar eso en el territorio, ¿no? Y eso sigue ahí, al igual que las extorsiones. ¿Tienen ustedes un parámetro para medir los alcances que ha tenido, por ejemplo, el tema de la extorsión, que es otro de los grandes flagelos que golpean fuertemente las empresas? Fíjate que hay una dificultad porque hay mucha desconfianza en cuanto a reportar. Nosotros, de hecho, sí estamos, pero eso sí estamos tratando de desarrollarlo con cooperación internacional. Estamos planteando ante algunas personas la posibilidad de recabar información que nos permita hacer un mapeo más claro. Claro, de forma anónima para proteger a nuestros agremiados, pero ese es uno de los planes que estamos tratando de desarrollar para dar herramientas y para contribuir desde nuestra parte a que el Estado, que al final es el responsable, pueda lidiar mejor con el problema. Porque ese ha sido el dolor de cabeza, o a lo mejor la parte que es menos visibilizada, si lo hablamos en términos comparativos de homicidios, sí tenemos una reducción. Este fin de semana sí hubo una cantidad bastante de casos de asesinatos, pero realmente hay digamos, un factor ahí que no se ve, que es el tema de la hemos normalizado, interiorizado todos como ciudadanos, ¿no? Desde el ciudadano que se acostumbra a dar la cora o que cuando le pide el muchacho no le puede decir que no, hasta las empresas que lo han interiorizado en su estructura de costos, pues, y sabiendo que es algo que necesitan hacer para lidiar. Entendemos la complejidad del problema y como siempre, nosotros lo que nos ponemos es a disposición para trabajar soluciones. Ya en el pasado, Estado y las gremiales hemos trabajado de la mano, como se hicieron en algún momento con el tema de los secuestros, y mientras hay una colaboración y esto sea para resolver el problema de seguridad, estamos en disposición de trabajar. ¿Cuál es el estado de la relación y la comunicación entre la gremial y el gobierno? ¿Está totalmente quebrado ese puente? Nosotros, por ejemplo, todos nuestros agremiados, porque vuelvo ANEP no es una cara, ANEP no es un cargo, no es una sola persona. De hecho, somos una federación. Entonces, todos nuestros agremiados siguen atendiendo a todos los llamados que hace el gobierno para participar y colaborar. De hecho, si mal no entiendo, la última iniciativa es que las empresas tengamos la posibilidad de que se lleven los procesos de vacunación a las empresas, por lo cual nosotros consideramos que es una muy buena política y estamos más que dispuestos para continuar apoyando a salir de la pandemia, como se hizo cuando estábamos en el año pasado en el pico de la pandemia, que creo yo que hay algo que reconocer. Si alguien tiene la oportunidad de viajar a otros países, llámese Guatemala, llámese Estados Unidos, creo que va a notar que en pocos países el sector privado ha acatado las medidas y se ha adaptado a la pandemia como lo ha hecho acá. Y eso en conjunto con las labores del Estado y con la colaboración de los ciudadanos, es lo que nos ha permitido tener una economía abierta y más o menos tener esta medio normalidad y estas actividades y estas libertades. Entonces el llamado es a los ciudadanos a que retomemos las medidas, o sea, no porque nos estemos vacunando una vez o 2 veces vamos a dejar de usar la mascarilla. A las empresas a que no flexibilicemos las medidas tanto en nuestros trabajadores como en nuestros clientes, y al Estado que trabajemos de la mano para acelerar el proceso de vacunación. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos examinemos también la parte económica. ¿Te parece si hablamos de la
aplicación ya de ese 20% en el salario mínimo que va a entrar en vigencia a partir de la próxima semana sería, ¿verdad? El 1 de agosto, entonces se vería reflejado en la próxima planilla. Y hablamos del Bitcoin también. Vamos a hablar de eso. Y, por supuesto, aprovechando, vamos a tocar otros temas que se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. Es importante remarcar, y quiero hacerlo con esa vehemencia de ser un salvadoreño que estuvo en la primera línea hace un año y que por la gracia de Dios y las oraciones de muchos de ustedes logré superar esa situación difícil del COVID-19. A que tomemos en serio, a que tomemos con responsabilidad lo que está pasando hoy en día. Sobre todo porque se están teniendo un rebrote que de alguna manera es producto de la responsabilidad en la que nosotros como personas tenemos mucho que ver. Porque dejamos nuestra mascarilla, porque no nos lavamos la mano de manera constante, porque no estamos tomando todos aquellos hábitos de higiene pertinentes para evitar de ser contagiados. Por favor, amigos que nos están sintonizando, acatemos las recomendaciones, ¿verdad? Y evitemos engrosar esa lista de más contagios en el país. Pausa y regresamos con más, 7:34 minutos, 7:34 que tenemos acá y tenemos ya un informe de salud, ¿verdad? Informamos 11 decesos hace 6 horas. Ahí está hablando de esto, mira, Leonor. Sí, no se confíen. Hace 6 horas el Ministerio de Salud posteó en su cuenta en Twitter esto que dice 11 decesos por COVID, ¿verdad? Ahí están masculinos, grupo etario entre 30 a 40, 40 a 50, para que todos veamos que de verdad es una cosa real, no es un invento. Ahí está. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos conversando con Leonor Selva, ella es directora ejecutiva de la ANEP, y estamos haciendo en la primera intervención una valoración y postura con relación a este anuncio hecho por el presidente de la República de incrementar a 40,000 el número de efectivos militares para poder reforzar el plan control territorial. Hemos conocido desde su perspectiva un poco el énfasis de la incorporación de estos efectivos versus la necesidad de crear otras condiciones de acceso laboral para estos jóvenes. Esa es la postura en la cual resumen. Pero hablemos también, Leonor, ya de la parte económica y específicamente ustedes han medido cuál es el impacto que va a tener el tema del salario mínimo, el incremento del 20% a partir del mes de agosto. Pues por una parte hay que decir que eso dependerá mucho, y ese es el llamado que hacemos nosotros principalmente a Bandesal, de la diligencia con la que se implemente el fideicomiso que han anunciado. Ayer se presentó a la Asamblea Legislativa, la ministra de Economía presentó el proyecto de ley, y lo único que nosotros urgimos al gobierno, porque lo que ha prometido es un subsidio de 1 año a las MIPES que tengan que implementar este incremento de salario mínimo. Esperamos que a la mayor brevedad posible hagan una campaña masiva para las MIPES informándoles de cómo tienen que acceder a este subsidio, y les rogamos que los plazos para la entrega de ese subsidio atiendan la realidad de las MIPES. ¿Por qué? Todo el que tiene una pequeña y mediana empresa sabe que su gran dolor de cabeza a final de mes es sacar la planilla. Ese es el principal costo generalmente de las MIPES, y es lo que les va generando, les deja el margen de utilidad mes a mes. Digamos que no son empresas que son lo suficientemente robustas para poder estar ellos chineando una deuda. Entonces, inicialmente el Ministerio de Hacienda ha dicho que tendríamos que esperar unas 3-4 semanas para recibir el subsidio. Nosotros esperamos que el proceso sea ágil, que Bandesal tenga ya la disponibilidad de los fondos a partir del 1 de agosto que empieza el salario mínimo, y que además haga un proceso ágil para que se les entregue a las empresas rápido. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que pasaba con los zapatos y los paquetes
escolares, que se buscó MIPES para que fabricaran los zapatos, pero al final el Estado no pagaba a tiempo y eso descapitalizaba a las empresas. Eso es por un año. Realmente el impacto real del salario mínimo en estas MIPES lo vamos a ver cuando se acabe ese subsidio, porque creo que ahí también hay que tenerlo en perspectiva. No es que no va a haber un impacto económico, lo va a haber, porque por un año el Estado lo va a subsidiar. Pero tenemos que trabajar para que ese año nosotros subamos la productividad para que eso, cuando ya no haya subsidio y sean las empresas las que tengamos que absorber ese incremento, tengamos la capacidad de solventarlo. Esta mañana conocimos esta noticia en una expresión que le tocó dar a la prensa el ministro de Hacienda, donde decía de que se va a buscar cómo reunir los 100 millones de dólares para sumarlo al fideicomiso y entregar los fondos a las empresas. Es decir, este es un mecanismo que va a tener que llevarlo desde luego a negociarlo no sé si es la palabra correcta, pero a solicitarlo a la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, inicialmente ellos habían dicho que lo van a sacar del Fondo General de la Nación, es decir, del presupuesto común, con lo cual solo deberían de pedir un movimiento de cartera. Ahora, ahí es donde nosotros lo que pedimos es claridad, porque pareciera que se están ofreciendo muchísimos fideicomisos, pero no tenemos claro de dónde sale el dinero. Lo peor que puede pasar es que el gobierno haya prometido un subsidio que llegado el mes de agosto no entregue, porque eso implica que a quienes les va a caer la carga es a los pequeños y medianos empresarios y ellos no van a poder con esta carga del impuesto. Ahí es donde nosotros quizás lo que nos generó incomodidad de cómo se ha hecho esto del salario mínimo es que se anuncia un día a las 5 de la mañana, no se da espacio para una discusión. En el marco se convoca el Consejo Nacional de Salario Mínimo, pero con una sesión más por formalismo, y se espera que el salario mínimo se implemente ahorita en agosto. Es decir, casi que en la siguiente planilla se implementa el incremento sin habernos dado claridad de cómo se hace el subsidio. Ahora, nosotros esperamos que en las 2 semanas que quedan, el gobierno agilice el trámite, consiga los fondos y los entregue de verdad a la Ahora, empresa. hay una preocupación y aparte de eso también decíamos que el sector privado tiene a su base, según contablemente o su registro que se tiene en el seguro, que en su mayoría de empresas están pagando arriba de lo que sería el salario mínimo. Esto ya es un sector mucho más, digamos, de la micro, ¿verdad? Sí. De sectores, no sé si son sectores informales, pero que de alguna manera pagan el salario mínimo, ¿no? Fíjate que contrario a la percepción, porque a veces es un tema de que por muchos años se ha politizado el tema, la gran cantidad de empresa privada formal en este país no paga el mínimo, paga más. Sí, voy a invitar a propósito, y lo voy a hacer público, a nuestro buen amigo a Paul Steiner, que está al frente de CONAMIPE, para que nos explique un poco también este tema. Yo sé que siempre nos ve, y saludos cordiales a Paul. Sí. Para ver y medir el impacto que precisamente puede llegar a tener y cómo de alguna manera el fideicomiso va a venir a proporcionar, digamos, esa fortaleza para que no vayan a recaer en una parte negativa. Exactamente, porque a eso voy. La gente se imagina que es la gran empresa la que va a tener que subir salario, cuando en realidad la gran empresa ya paga por encima del salario mínimo. Es a la micro y a la pequeña los que tienen márgenes bien ajustados de ingresos y utilidades a los que van a tener que cargar con este nuevo aumento, y al mismo tiempo tienen que cargar con el tema de que, bueno, se toma una decisión de aumentar el salario mínimo, pero no se están, por ejemplo, tratando ninguno de los otros aspectos que le generan competitividad o cómo incrementar su productividad, porque a eso vamos. Si la micro no puede sostener un aumento de costos porque no le genera más productividad, eventualmente tendría que hacer recortes, o simplemente se toman decisiones como empleos temporales que ya no se contratan, nuevas contrataciones que ya no se hacen. Y en ese sentido es que nosotros siempre hemos dicho que en la discusión del salario mínimo tiene que pensar en que hay un impacto económico más allá del aumento, y de que se busque beneficiar a la mayor cantidad de personas con los menores impactos negativos posibles. En conclusión, el tema, ¿cómo lo están viendo? Entonces, con cautela... Ya es ley,
A ver, ya es ley, toda la empresa formal lo va a cumplir. Sin embargo, ahorita nuestra prioridad es que Bandesal garantice que el 1 de agosto estén los fondos para ese subsidio y que el mecanismo de entrega del subsidio a las MIPES sea lo más ágil posible para que no las descapitalice. Ok, bueno, a propósito, aquí está Paul, nos escribe y dice, ya se divulgó el proceso por Bandesal. Entre el 1 y el 5 de septiembre, la MIPE deberán reportar al Seguro Social la planilla pagada y la comparación con la anterior para que el 15 de septiembre reciban los subsidios. La reforma a la ley ya se presentó, Leonor, dice, te saluda también ahí. Sí, por eso les decimos, sabemos que ayer se presentó la reforma, pero tienen que socializarlo. Las MIPES no están pendientes de la plenaria todo el tiempo. Tiene que haber una campaña y eso es a lo que urgimos y sobre todo que en la práctica se cumpla. Si es así, pues entonces nosotros esperamos que el subsidio ayude a las empresas a adaptarse en todo este año y que puedan incorporar el aumento sin mayor problema. Ok, me voy a hacer una pausa. ¿Cómo está el tema del Bitcoin? Los fondos no se necesitan hasta septiembre, dice Paul. Nos escribe todavía complementando. No sé qué, creo que como complemento a lo que decía. Vámonos al Bitcoin. Septiembre, 7 de septiembre, entra también. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Ayer los exportadores en este programa pidieron al gobierno ser incorporados y consultados para conocer el tema del reglamento. Y a la vez pidieron por primera vez que si se puede retrasar la entrada en vigencia de esta manera. Entonces quisiera conocer también la opinión que tú tienes al respecto. Vamos a la pausa. Exportadores ven oportunidades y riesgos. Ahí está. El periódico retoma parte de las declaraciones que ayer tuvimos acá en el programa. El presidente de Coexpo, Marvin Melgar, que como sector exportador se han estado instruyendo en el tema Bitcoin, que dentro del rubro hay dos grupos, quienes creen en el potencial de la criptoactivo y aseguran que es el futuro y los detractores que temen que se cometan algunos delitos. Así está, las dos versiones. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos minutos. A ver, a propósito, el informe, ¿en qué nivel está de preparación el informe económico de coyuntura que ANEP siempre... Nosotros esperamos, una de las actividades de ANEP es hacer un análisis de coyuntura económica semestral. Nosotros todavía estamos esperando porque cifras oficiales están terminando de subirse a los portales de transparencia de las instituciones públicas como el Seguro Social esta semana. Así que esperamos que la semana después de la vacación de agosto vamos a estar presentándolo para tener un mapeo claro y objetivo de cómo está la economía. Al momento sabemos que hay sectores que están pujando y que están recuperándose de la pandemia, como las exportaciones, pero también sabemos que en el tema de recuperación de empleos nos falta todavía para recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia y no se diga para satisfacer la demanda anual que no la paró la pandemia de gente graduándose y personas saliendo al mercado laboral. Además queremos hacer un estudio de cómo está el tema del costo de la vida, aunque nosotros sabemos por mediciones rápidas de redes sociales que empieza a ser uno de los problemas más apremiantes de la población. Y en ese sentido la gente tiene que entender que hay un incremento mundial de insumos de los costos de fletes, de transporte, etcétera, pero que también las decisiones que se toman de país acá son las que afectan el clima de negocios y por ende elevan el costo de la vida. O sea, no es que antojadizamente un empresario decide subir los precios, no, es que toda su estructura de costos sube y por ende tiene que vender el producto o vender menos producto. Y eso es lo que tenemos que nosotros evitar como país. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el sector privado y particularmente cómo le está viendo ANEP el tema de la vigencia como moneda de curso legal, el Bitcoin a partir del 7 de septiembre? Para ser muy honestos, nosotros seguimos sin tener claridad de cuáles son los beneficios económicos y a la población
de incorporar el Bitcoin, y por el contrario hemos escuchado muchas voces a nivel internacional y nacional que nos advierten de los riesgos que esto representa para la economía. El hecho de reintroducir una moneda con un alto riesgo pretendiendo que sea una moneda de curso legal nos sigue preocupando, considerando que la gente no tiene la conectividad para usarlo de forma fluida, ni tampoco se ha dado la educación financiera necesaria para que la gente use adecuadamente este mecanismo y no pierda valor su dinero. Como decían ayer, bueno, nuestros colegas de Coexport, la verdad es que seguimos a oscuras. Se aprobó una ley que genera más preguntas que respuestas, y nosotros como sector privado somos quienes vamos a tener que lidiar en el día a día con la incorporación de Bitcoin a la economía, y sin embargo siguen sin publicarse los reglamentos y tampoco hemos sido incluidos en los procesos de formulación del reglamento. ¿Y le gustaría participar en esa consulta, que si es que existe, ¿no?, sobre el tema del reglamento, como lo decían ayer el presidente de Coexport? Sí. ¿En este programa? De hecho, primero hay que recalcar, de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, todos estos reglamentos deberían abrirse a consulta pública por ley, no solo a nosotros, sino que a todos los ciudadanos. Pero sobre todo es importante que la banca, nosotros como sector privado, la parte comercial sea tomada en cuenta, porque somos nosotros quienes día a día vamos a lidiar con esto. Por ejemplo, entre los exportadores hay mucho nerviosismo de si esto puede generar una incapacidad para pagar todas las obligaciones. En general, lo que estamos viendo es que el mercado internacional, a las horas de las horas, más allá del entusiasmo inicial de la gente que es del mundo de tecnología, no está viendo con buenos ojos la incorporación de Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, uno de los grandes riesgos es que si no lo incorporamos de forma adecuada, nos puedan aislar de la economía mundial. A las empresas, a los exportadores y en general al Estado también, si no cumplimos con normativas financieras, etc. Así que lo primero es que estamos casi a un mes de que entre en vigencia el Bitcoin y no conocemos los reglamentos, ni nosotros los empresarios tenemos claro qué tenemos que hacer para ajustarnos. Así que remarcamos el llamado que hizo Coexport ayer de que se dé un plazo de entrada en vigencia que sea realista, que nos permita adaptarnos a los ciudadanos y a las empresas a la incorporación de Bitcoin, y que se publiquen los reglamentos lo antes posible para que sepamos realmente qué tenemos que hacer. Si ahorita todos estamos especulando y a oscuras. Ok, entonces secundas la petición de postergar la vigencia de esta, definitivamente, de esta ley. porque a estas alturas, si falta un mes y no se han publicado los reglamentos, no hay forma en que nosotros como sector privado nos adaptemos. Ahora, esto pasa por comprender de que en la Asamblea Legislativa se están haciendo las cosas. ¿Cuál es la valoración de alguna manera y de esa forma como he escuchado decir que son demasiado rápidas las aprobaciones y que estas no son sometidas a consideración de aquellos sectores? Por ejemplo, voy a sumar también el tema del agua, de la ley de agua, por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente, en el tema, a ver, yo creo que aquí lo que tiene que entender la Asamblea Legislativa es que no es un tema de conflicto político o no, es un tema de seguridad jurídica, que para nosotros es vital. Nosotros no le podemos decir a un inversionista extranjero, venga a El Salvador y genere empleos, si inmediatamente él me pregunta, ¿y cómo fue esto del salario mínimo? Y yo le voy a tener que decir que a las 5 de la mañana se anunció y que en 24 horas ya se estaba implementando y que esperan que en la siguiente planilla se haga efectivo. Yo no le puedo decir a un inversionista que aquí hay seguridad jurídica si ellos me preguntan cómo se aprobó la ley Bitcoin, y yo le voy a decir en un proceso de deliberación de 4 horas, porque eso fue lo que duró. Fue una deliberación de 4 horas para cambiar la política monetaria del país y reintroducir una moneda con riesgo cambiario alto. Entonces, más allá de hacernos crecer como economía en un país, pareciera que más allá de las buenas intenciones de los ministerios de Economía y de otras carteras del Estado, lo que hacen con una mano lo botan con otra. Por eso pedimos que se publiquen las agendas de la Asamblea, que tengan discusiones serias e inclusivas y que entiendan que todos los sectores lo que queremos es contribuir a un mejor resultado.
que no podemos esperar inversión ni crecimiento económico en un ambiente turbulento. Ok, interesante conocer desde la perspectiva de ustedes estos elementos que gravitan hoy en día en la coyuntura nacional. Vamos a estar desde luego, como siempre, siguiendo el curso de la misma y por supuesto agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana acá para dar sus puntos de vista con relación a los temas que hemos abordado. Gracias por acompañarme. No, gracias Ernesto, y reitero el llamado a todos, sigámonos cuidando como si no estuviéramos vacunados, nadie se confíe, use la mascarilla y vaya a la cita de vacunación. Realmente son vacunas seguras. Va a ver que la mayoría de gente que se ha vacunado, lo único que ha sentido es un poquito de cansancio y malestar el día siguiente, para que todos podamos seguir en una economía abierta y con cierta normalidad. Ok, un gusto compartir contigo esta mañana estos puntos de vista, Leonor. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.